Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan al tercer encuentro de investigadores del Pacífico colombiano, organizado por los Centros Culturales del Banco de la República de Buenaventura, Cali, Pasto, Popayán y Quibdó, creado con el objetivo de contribuir con la gestión del patrimonio cultural de la nación, el acceso al conocimiento y la difusión de la investigación. El tercer encuentro de investigadores del Pacífico permite dar cuenta de las líneas de estudio, experiencias en el trabajo de campo, epistemologías y ontologías de las comunidades en tres ejes temáticos: etnoeducación, medio ambiente y cultura. Y su dinámica consistirá en contar con una conferencia central por cada eje temático y la presentación de 4 trabajos de investigación previamente seleccionados en cada eje. Para el día de hoy, el eje temático será medio ambiente y está enfocado en fortalecer los conocimientos que promueven la protección, conservación y restauración de los ríos, las cuencas hidrográficas y su conexión con el Océano Pacífico. Es importante mencionar que el Banco de la República ha venido desde el año 2010 generando diferentes proyectos transversales con el fin de promover una nueva cultura del agua que permita su gestión como recurso fundamental y patrimonio colectivo a través de estos proyectos que han ofrecido información sobre cuencas hidrográficas colombianas. Se han producido también varias herramientas de mediación culturales, físicas y digitales, además de una extensa programación académica que da cuenta de la riqueza hídrica de nuestro país. Para la conferencia central nos acompaña el académico Iván Benavides, biólogo de la Universidad de Nariño y doctor en ecología de la Universidad Austral de Chile, investigador del Instituto de Estudios del Pacífico y profesor adjunto de la Universidad Nacional de Colombia, investigador externo de los grupos de investigación ARENA, GIAC y TICET de la Universidad de Nariño, del Grupo de Recursos Hidrológicos de la Universidad Nacional de Colombia, consultor e instructor de Data Science Ambiental y de Data Ambiente y Software Shop Latinoamérica, profesor invitado para Machine Learning en la Universidad Austral de Chile y Universidad de Magallanes en Chile, conferencista internacional para divulgación de la ciencia y experto en el desarrollo y aplicación de herramientas de ciencia de datos para resolver preguntas y problemas ambientales. La ponencia que nos compartirá el profesor Benavides estará relacionada con la interacción océano-río, sociedad y sus efectos en el almacenamiento del carbono azul en manglares en el Pacífico nariñense. Recordarles que una vez finalizada su conferencia, se abrirá un espacio de preguntas, comentarios y apreciaciones de la intervención del profesor Benavides. Así que le damos paso y la bienvenida al profesor, agradeciendo también el haber aceptado la invitación a este tercer encuentro de investigadores del Pacífico. Gracias a ustedes por esta bonita invitación. Mucho tiempo esperando que por fin estuviéramos aquí reunidos para compartir estas ideas, estos conocimientos y estas retroalimentaciones en el encuentro de investigadores del Pacífico. Y esta conferencia entonces trata de la interacción entre el río, las sociedades y los manglares. Colombia tiene una gran extensión de costa, tanto en la parte del Pacífico como en el Océano Atlántico, ustedes saben. Y ahí donde los ríos drenan sus aguas en el océano, los deltas y los estuarios, hay unos ecosistemas muy interesantes, poco conocidos y poco valorados, que son los manglares. Solamente en los últimos 10 años, a nivel de investigación científica, nos hemos dado cuenta que tienen una importancia formidable, porque son capaces de almacenar una gran cantidad de carbono. Imagínense ustedes, río arriba de los manglares, todo lo que viene siendo transportado por el agua, los sedimentos, la materia orgánica, los contaminantes. Y esos manglares son
algo así como una esponja, como un filtro que absorben esa materia orgánica, ¿sí? Purifican un poco, limpian un poco todos estos contaminantes que finalmente van a llegar hacia el mar. Además, sirven de hábitat para crustáceos, para moluscos, para peces. Son entonces un, un entorno de, digamos, funciones ecosistémicas y servicios ecosistémicos formidable, y de ahí la importancia de su protección, porque pues la gente necesita leña, la gente necesita espacio, eso es entendible, pero las tasas de deforestación de los manglares en los últimos 5 años son alarmantes. Entonces, la combinación entre investigación, toma de decisiones por parte de las autoridades ambientales y espacios de concientización de esta realidad ambiental, como este en el que estamos ahora, se deben combinar para lograr resultados a corto, mediano y largo plazo para la protección y el aprovechamiento sustentable de estos manglares. Entre todas las funciones ecosistémicas y los servicios ecosistémicos que el manglar hace, está el almacenamiento de carbono azul, que en el contexto del cambio climático es muy importante porque mucho del carbono en exceso que estamos emitiendo, pues los manglares son capaces de absorberlo y convertirlo en materia orgánica. Esto es un fenómeno biofísico y físico-químico muy interesante. Y hoy vamos a hablar entonces un poco de cómo ese fenómeno se conecta con la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente tiene que vivir, tiene que usar los recursos del manglar para poder comer, para poder cocinar, etcétera. Entonces, es un sistema complejo en el que a través de algunas investigaciones que estamos haciendo en la Universidad Nacional de Colombia, nos hemos dado cuenta que mucho de lo que pensábamos hasta hace unos años no es tan cierto sobre los manglares, porque cuando metemos en la ecuación el parámetro social, nos abre una perspectiva mucho más amplia de que lo que hoy pasa en los manglares es en parte respuesta a lo que hacemos nosotros los seres humanos. Entonces, quiero comentarles también que lo que les voy a compartir hoy en parte es el resultado de una tesis de maestría de una estudiante muy, muy juiciosa, muy brillante, es Angélica Sofía Moreno, que investigó sobre la evaluación del almacenamiento de carbono azul en ecosistemas del manglar del Pacífico Nariñense, para la cual la profesora Angélica Inés Guzmán y su servidor fuimos los directores. Y básicamente esta pregunta de investigación que dio origen a este trabajo fue: ¿cómo es la distribución y la variación espacial del carbono azul en los bosques de manglar de todo el litoral del Pacífico nariñense? Resumido o traducido a palabras muy sencillas es: ¿cuánto carbono tenemos en el Pacífico nariñense, en el suelo del manglar? ¿Y cómo se distribuye? Porque seguramente no va a ser lo mismo en los manglares que están alrededor de Tumaco, los manglares que están alrededor de La Tola, y así, si nos ponemos a pensar en cualquier sitio, esa distribución no va a ser uniforme, sino que pues seguramente van a haber sitios de mucha acumulación de carbono y otros de muy poca acumulación de carbono. Esa fue la pregunta entonces. Y cuando nosotros pudimos responder esa pregunta, nos surgió otra pregunta. No les voy a decir cuál es la respuesta a la primera aún, porque no les voy a contar la película antes de verla, pero sí les voy a decir que nos preguntamos, en función de lo que vimos, que nos sorprendió muchísimo, nos preguntamos, bueno, ¿y por qué?
¿Por qué esta distribución? ¿Por qué esta cantidad de carbono azul en los manglares de la costa de Nariño? Teníamos que entonces hacer un trabajo de detectives y empezar a responder esos porqués. Responder a esos porqués en lo que aún estamos con nuevos proyectos de investigación, y esa va a ser un poco el compartir de la parte final de esta conferencia. Inteligencia artificial para resolver problemas socioambientales. Me gustaría leer en el chat, por favor, cuéntenme, ¿quién de ustedes, bueno, seguramente han oído ya hablar de la inteligencia artificial? Está en las noticias, en los diarios, en las redes sociales, en internet. Pero ¿a quién de ustedes se le puede ocurrir de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para resolver problemas en los manglares? Porque suena raro, ¿cierto? Suena a algo oculto, a algo difícil de imaginar. Entonces, estoy leyendo sus chats. Cuéntenme, ¿quién podría imaginarse de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a resolver problemas que tienen que ver con la relación entre los manglares y los habitantes humanos de los manglares? Y por supuesto también con los habitantes no humanos de los manglares. Pero como esta conferencia versa sobre las poblaciones humanas, pues ahora nos vamos a responder sobre las poblaciones humanas. Solamente para saber si estoy viendo el chat correctamente, escriban cualquier cosa para leerlos y asegurarme de que los mensajes sí están llegando. Dice Diana Patricia David, que Diana Patricia creo que es la siguiente conferencista con un tema muy interesante que voy a disfrutar mucho de, Diana, tu conferencia. Es: buenas tardes, diseñando diapositivas que permitan medir niveles de contaminación irregular. Carlos Hoyos nos dice, podría ser utilizando algoritmos para sistemas de riego. ¿Cómo utilizar paneles solares? Pero ya para manglares no sabría exactamente. Bueno, algo de lo que ustedes han dicho es cierto. Miren, la inteligencia artificial, que es con lo que en el grupo de investigación recursos hidrobiológicos y en el Instituto de Estudios del Pacífico estamos trabajando, estamos innovando, sirve para responder preguntas en escalas muy grandes. Preguntas que nos queda difícil responder con trabajo que es solamente humano y además sería muy caro. Imagínense ustedes, si nosotros quisiéramos medir la concentración de carbono en todos los manglares de Nariño, ¿sí? Necesitaríamos un equipo como por lo menos unas 50 o 70 personas, unos 2 años de trabajo, unos 2.000 o 3.000 millones de pesos para ir, tomar muestras cada metro o cada 2 metros, además a diferentes profundidades, transportar esas muestras al laboratorio, medir el carbono y ahí tendríamos, mire, tanto trabajo, tanto dinero y tanto tiempo para un valor final, que es cuánto carbono almacenado en el suelo en cada metro cuadrado del manglar. Esto es justamente cuando nosotros pensamos en el camino a la sostenibilidad ambiental. Perdón que mi hijo está por ahí, está golpeándome la puerta. Bueno, si nosotros pensamos en estos caminos a la sostenibilidad ambiental, son procesos que toman mucho tiempo y la inteligencia artificial se vuelve una aliada formidable porque nos ayuda a responder preguntas como estas en mucho menos tiempo y con una necesidad de recursos mucho menor. Entonces, aquí nosotros lo que yo les voy a mostrar en esta presentación es cómo incorporamos algoritmos de inteligencia artificial para resolver un problema socioambiental.
¿Cuál era ese problema socioambiental? La relación. ¿Cuál es la relación entre el carbono almacenado que estamos viendo en los manglares y las actividades humanas? ¿Será que los manglares tienen esa concentración, ese almacenamiento de carbono solamente por el hecho de ser manglares o hay algo que les está entrando de forma externa que está inflando sus niveles de carbono? Bueno, ya creo que la pregunta ustedes la tienen bien clara, que lo que nos preguntamos fue ¿cuánto carbono almacenado hay en los suelos de los manglares de Nariño? Esa fue la primera pregunta, recuerden. Y el área de estudio, pues, es esta. Todos los manglares del departamento de Nariño. Así que es todo esto verde que podemos ver acá. Bueno, algunas cositas puntuales, así como conceptos básicos que necesitamos entender, a pesar de que seguramente hay investigadores aquí que lo manejan mucho mejor que yo, pero importante, ¿qué son los manglares? Esos ecosistemas que colonizan la costa a lo largo de las zonas tropicales y subtropicales del planeta, que sirven como reservorios de biodiversidad, como filtros de contaminación biogeoquímica y como controladores o reguladores climáticos. Y tienen muchos o ofrecen muchos servicios ecosistémicos. Captura y almacenamiento de carbono azul, biofiltración, protección costera, aprovisionamiento de alimentos, pesca, recursos medicinales, recursos culturales, valores culturales, turismo, educación e investigación, ciclo de nutrientes, hábitat de especies y de biodiversidad. Profe. Y en los Hola. manglares, entonces, tenemos este fenómeno del almacenamiento de carbono azul. Miren, todo lo que viene tanto río arriba, ¿cierto? O sea, pensemos en el contexto del departamento de Nariño. Manglares de la costa pacífica nariñense, río arriba tenemos toda la llanura costera, donde está Llorente, el Diviso, la Guayacana. Luego tenemos todo el pie de monte, o sea, Altaquer, Ricaurte, y luego tenemos la zona andina, que drena sus aguas al Pacífico, la cuenca pacífica. En la parte andina ahí está Túquerres, Piedra Ancha, etcétera. Entonces, es todo lo que se vierte en forma de materia orgánica desde arriba, desde la divisoria de aguas del Pacífico, va a parar a los manglares. Y, por otra parte, lo que viene del océano, que es actividad biológica y química en el océano, también parte va a parar a los manglares. Entonces, estas especies, principalmente del género Rhizóphora, tienen estas raíces que además de permitirles respirar bajo el agua, también son capaces de retener y de asimilar una gran cantidad de carbono. Fíjense, en la biomasa aérea 8.7%, en la biomasa, subterránea 8.7%, en la biomasa aérea 14.8% y en el suelo 76.5%. O sea, el suelo es un reservorio enorme de carbono orgánico en los manglares. Ahora, si bien esto es cierto, pero también está el otro lado de la moneda. Hay muchas tensiones, muchas presiones sobre los manglares como la deforestación, la acuicultura, la expansión urbana, la contaminación. Y estos dos factores están en rojo justamente porque son de los que nos competen hablar hoy. ¿Qué pasa cuando tú al manglar le pones una población humana? Pues primero hay contaminación, o sea, la materia orgánica que ya estaba viniendo río arriba y la que ya estaba viniendo del océano, ahora se le suma la contaminación generada por los humanos y esto implica pues una gran cantidad de materia orgánica. Erosión, derrames de petróleos, microplásticos, etc. Particularmente en el Pacífico nariñense tenemos además construcción de estanques camaroneros. Ustedes se imaginan
toda la cantidad de contaminantes que produce un estanque camaronero. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuánto esto es? Construcción de infraestructura, derrame de petróleo y otras. Frecuentes en la costa pacífica de nuestro departamento. Aproximadamente 90% del carbono está en los primeros 3 metros del suelo. Esta libera entre 0.15 y 1.02 billones de toneladas de CO2 anualmente. Y por supuesto, cuando mezclamos estos factores de presión, hace que los recursos ecosistémicos se reduzcan o se acaben. Con estas bases, que yo creo que ustedes hacen investigación en manglares y sabían que era, pero de todas formas quería mencionarlas. Con estas bases vamos a mostrarles ya qué fue lo que hicimos. Recuerden nuestra pregunta de investigación. ¿Cuánto carbono orgánico hay almacenado en el manglar de todo el Pacífico nariñense? ¿Cómo se distribuye entre sur, norte, centro? Y además, ¿por qué esta distribución? ¿Qué es lo que hace que en unas partes haya más carbono que en otras? Bueno, aquí para mostrarles dos cosas. Entonces, en este mapa, todo lo que está en verde claro es, gracias a imágenes satelitales, la identificación de lo que es la cobertura de manglar. Fíjense por aquí, ¿cierto? Acá en el norte de Nariño, entonces, tenemos una cobertura de manglar mucho más extensa, precisamente porque aquí confluyen en el océano ríos mucho más caudalosos. Eso crea deltas mucho más extensos también, zonas estuarinas de mezcla de agua salada y agua dulce que propician este tipo de ecosistemas. Y aquí, de este punto hacia el sur, el manglar existe, pero se hace más angosto, más estrecho, hasta que llegamos aquí al límite con el norte del Ecuador. Eso fue lo que nosotros hicimos inicialmente. Entonces, con imágenes satelitales, identificar cuál es toda el área del manglar. Fíjense que acá tenemos algo interesantísimo y es este polígono amarillo. Define el contorno del Parque Natural Nacional Sanquianga. ¿Conocen Sanquianga o han escuchado sobre Sanquianga? Aquí estoy leyendo sus preguntas y respuestas en el chat. Bueno, entonces, Sanquianga en ese polígono amarillo. Ahora bien, estos puntos rojos que ustedes ven aquí son lo que en inteligencia artificial conocemos como puntos de entrenamiento. ¿Qué hicimos? Fuimos a toda la literatura disponible, todas las publicaciones, y registramos cuáles de esas publicaciones habían medido puntualmente el almacenamiento o la concentración de carbono en esos puntos. Y encontramos aproximadamente 40 puntos donde esto se había hecho. Más o menos desde los años 80 hasta el 2020, ¿ya? Lastimosamente sí. Puntos pocos, puntos escasos, pero era con lo que contábamos. Y esos puntos nos dieron información sobre dos variables. Primero, carbono orgánico en gramos por centímetro cúbico. Y segundo, densidad aparente. Afortunadamente, todas las mediciones contaban con densidad aparente. Y la densidad aparente es una variable muy importante cuando queremos pasar de carbono orgánico a carbono total almacenado en el suelo a través de unas ecuaciones pues, que son muy sencillas en realidad de utilizar.
Entonces, recordemos, estos puntos rojos son los datos de entrenamiento para nuestro modelo de inteligencia artificial, que lo que va a hacer es decirnos lo siguiente. Supongamos que yo soy la inteligencia artificial y te digo, ok, tengo estos puntos de entrenamiento que son rojos donde yo sé cuál es la cantidad de carbono almacenado. Ahora, te voy a decir, en función de eso, cuál es el carbono almacenado en toda la extensión del manglar, no solamente en los puntos rojos. Entonces, nos va a hacer, la inteligencia artificial lo que hace aquí es ayudarnos a hacer el cálculo, más bien la estimación de el carbono almacenado en el suelo en toda la extensión del manglar. Para con eso ya nosotros poder medir qué es lo que hay en todos nuestros manglares en Nariño. ¿Ok? ¿Y qué es lo que uno le tiene que proveer a la inteligencia artificial para que sea capaz de hacer esto? Le tiene que proveer otra información que se llaman variables predictoras. Es como, por ejemplo, si yo les digo, denme cuál es el peso de una persona en función de su talla. Ustedes podrían no conocer el peso de todas las personas, pero si conocieran la talla y detrás de esa talla hubiese una relación matemática que me dice cuál es el peso en función de la talla, entonces solamente conociendo la talla de las personas, yo puedo conocer su peso. Algo así como una regresión lineal simple, pero pues por supuesto, en este caso no es lineal, es altamente no lineal y es mucho más compleja. Las variables predictoras que nosotros usamos para entrenar la inteligencia artificial para que nos dijera cuál es la cantidad de carbono almacenado en todo el manglar fueron las siguientes: temperatura promedio, temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación, evapotranspiración potencial, elevación digital, pendiente, rango de marea, temperatura superficial del mar, biomasa y datos, algunos datos de carbono de una base de datos que se llama SoilGrids. Todos estos, fíjense, pH, conductividad, sí, conductividad eléctrica, densidad aparente, carbono, etcétera. Con una resolución espacial específica, con una resolución temporal específica, y aquí están las referencias. Si a alguno de ustedes le interesa, le toma un pantallazo o me puede escribir al correo. Listo, teníamos nuestras variables predictoras, las descargamos todas a partir de imágenes satelitales, entonces bajamos las imágenes satelitales, las preprocesamos, las limpiamos. Cuando había nubes teníamos que imaginar, pensar y aplicar un algoritmo para que nos permitiera estimar la variable a pesar de la nube. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero finalmente tuvimos estas variables y con estas alimentamos nuestro algoritmo de inteligencia artificial. Que en este caso, fíjense, utilizamos uno muy sencillo, que se llama Random Forest. Aquí está abreviado como RF. Voy a ponerle Random Forest para quien pudiera estar interesado. Entonces, ¿qué modelo de inteligencia artificial utilizamos? Random Forest. La inteligencia artificial tiene tres grandes ramas. Aprendizaje automático, primero, aprendizaje profundo y, y sistemas expertos. Aquí nosotros utilizamos lo que se llama aprendizaje automático. Y en ese aprendizaje automático hay muchos algoritmos. Uno de ellos es el Random Forest, que se conoce como algoritmo supervisado, porque nos ayuda a predecir los valores de una variable de respuesta que la tenemos, que en este caso es el carbono de esos puntitos rojos de entrenamiento, ¿cierto? En función de unas variables predictoras, que también se las mostré anteriormente, que son estas de aquí. Entonces, el Random Forest funciona con muchos árboles de decisión que se construyen de forma aleatoria y finalmente se hace un consenso de todos los árboles que nos da una predicción final. Una predicción final de qué? Del carbono almacenado en cada punto del, en cada punto del manglar
de la extensión de todo el manglar del Pacífico nariñense con una resolución espacial de 4 kilómetros. Entonces, entrenamos nuestro Random Forest, ¿sí? Entonces, metimos los datos, el modelo funciona, saca los resultados y esos resultados nosotros los desplegamos, que quiere decir que el modelo está entrenado para predecir ahora cualquier valor de carbono orgánico almacenado en cualquier punto del suelo de los manglares de la costa pacífica nariñense. Entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente cómo es ese almacenamiento de carbono en el suelo. ¿Ya? Creo que esta parte, supongo, ha quedado bien entendida. Y ahora vamos a ver los resultados. ¿Qué fue lo que encontramos para esa primera pregunta? Si ustedes quieren hacer preguntas o comentarios sobre lo que les he contado, o si hay algo que de pronto no quedó bien entendido o yo no fui capaz de transmitirlo bien, por favor cuéntenme. Yo con mucho gusto trataré de responder. Estoy aquí viendo su chat antes de continuar a la siguiente parte, que es la parte más emocionante. Todo muy claro, dice Carlos Hoyos. Bueno, entonces vamos a creerle a Carlos y vamos a continuar. Cuando uno entrena un algoritmo de inteligencia artificial tipo machine learning, ¿qué es lo que uno espera? Uno espera que las predicciones que el modelo hace, estas de acá, aquí por supuesto están en escala logarítmica para facilitar un poco la visualización. Uno espera que las predicciones que el modelo hace se ajusten lo más cercano posible a los valores reales de entrenamiento y de prueba, perdón, a los valores reales de prueba. Entonces, el modelo se entrena con unos datos, el modelo construye una ecuación algorítmica, no matemática, sino algorítmica. 30 minutos, muy bien, gracias, estimada Dayana. Y entonces, con esa ecuación ya es posible ahora estimar los valores de cualquier punto. Pero lo que tenemos que ver primero es qué tan bueno es el modelo. Entonces, el modelo se entrena, luego el modelo se prueba, y esto es lo que estamos viendo aquí, cómo el modelo funciona, para luego sí, finalmente desplegarlo para calcular el carbono almacenado en cualquier punto del departamento. ¿Qué es lo que uno esperaría entonces? Que las predicciones se comporten como línea recta en función de los valores reales. Si el modelo funcionase de forma perfecta, uno vería estos puntos negros distribuidos así a lo largo de esta línea punteada que tenemos en el centro. Este es como el ideal, ¿ya? Pero eso pues nunca pasa, eso es casi virtualmente imposible. Así que lo que uno esperaría, sabiendo que eso es imposible, es que el modelo explique por lo menos de un 70% hacia arriba de los datos observados, de los datos reales, recuerden, esos puntitos rojos que teníamos en el mapa. Y en nuestro caso, ese porcentaje fue de 80.08%. O sea, una varianza explicada del 80.08%, lo cual es muy bueno. Fíjense, 0.82, era un poquito más. Fíjense que si comparamos con otros estudios del mundo, este de Tating solamente le dio 0.65. Este de Sanderman le dio de 0.63. Este es el de Soilwitz. Y el de Pham et al. Del 2020 del 0.58. Entonces nosotros, bueno, quedamos muy contentos porque un 0.82 es casi 20% más que cualquiera de estos otros. Así que nuestro modelo funcionaba muy bien. Podíamos entonces pasar a la fase de despliegue, o sea, de operatividad del modelo con tranquilidad, porque sabemos, si vamos a regresar unas diapositivas, sabemos que donde sea que vaya a hacer la predicción, que no sea en los puntos rojos, que son de entrenamiento, pues va a estar bien. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener unas estimaciones de carbono
almacenado confiables para tomar decisiones, para los pescadores, para las autoridades ambientales, para el ecosistema mismo. Entonces, con esto, muy bien. Y cuando empezamos a ver cuáles eran las variables que más afectaban ese almacenamiento de carbono, encontramos que el carbono orgánico es, la concentración de carbono orgánico en el suelo es la mayor, pues bueno, tiene sentido. Luego está la profundidad del suelo, o sea, la profundidad del suelo tiene mucho que ver en cuánto carbono se almacena. El pH también, o sea que pH muy ácido, mal, pH muy básico, también mal, tiene que ser un pH intermedio. La temperatura máxima, la conductividad hidráulica, y de ahí para abajo ya las variables empezaron a tener menos importancia. Fíjense que entre estas primeras cinco, tenemos un acumulado de casi 90% de importancia. Entonces, por ejemplo, si ustedes fueran manejadores ambientales o tomadores de decisiones y tienen que hacer un proceso de restauración o de conservación de áreas de manglar, tendrían que pensar en procesos ecológicos que regulan estas variables y no tanto estas otras. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo, para ahorrar plata y para ahorrar recursos humanos. Ahora sí, vamos a lo que vamos. Este es el promedio de carbono almacenado en el suelo de los manglares de Nariño, calculado utilizando inteligencia artificial. ¿Cuánto? 300 toneladas por hectárea. Primera respuesta, la teníamos. En promedio, tenemos 300 toneladas por hectárea. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es alto? ¿Es bajo? No les voy a mostrar en esta presentación los intervalos de confianza, de incertidumbre que también los calculamos, porque perderíamos mucho tiempo para lo que nos convoca aquí, pero más o menos van entre 250 y 350, o sea, hay un rango de error de 100 toneladas por hectárea, pero en promedio tenemos 300 toneladas por hectárea. Fíjense, comparémoslo con otras zonas de Colombia y el mundo. A ver, ¿qué significa eso? Valle del Cauca, 159 toneladas por hectárea. Ecuador, 352 toneladas por hectárea. En Tailandia, 598 toneladas por hectárea. Vietnam, 395. Gabón, 335. ¿Sí? Y este estudio, bueno, en el norte de Nariño tenemos 312 y en el sur de Nariño tenemos 197. O sea, la costa del Pacífico nariñense está a nivel mundial en una posición de promedio para arriba, ¿cierto? Son ecosistemas en nuestro departamento capaces de almacenar una porción del carbono de todo el mundo considerable. Pero ahora también observemos cómo se distribuye. Fíjense, lo más azul, los puntos que están más en azul son concentraciones menores, 73 por ejemplo, esa es la mínima. Y los puntos que están más en rojo son concentraciones mayores, ¿sí? 310 hasta 373 toneladas por hectárea. Voy a salirme del modo presentación para hacer un zoom. Fíjense que no es igual, ¿no? No es igual la concentración. Hay zonas, fíjense, donde tenemos puntos muy azules y al lado tenemos puntos muy rojos. Es una distribución bastante heterogénea que nos daba mucho que pensar. Y recuerden que nuestra segunda pregunta de investigación, ya para meternos a trabajar en forma de detectives, es, bueno, ¿por qué tenemos azul en unos puntos, o sea, muy poca concentración de carbono, y en otros tenemos rojo, que es muy alta concentración de carbono? Y esto puede ser incluso
de un lado al otro en una isla. Así, así. En un lado tienes azul, fíjense aquí, por ejemplo, pasas el río, pasas el canal y al otro lado tienes rojo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, nos pusimos a pensar mucho tiempo en por qué esta distribución tan heterogénea y encontramos que mucho de esto eran problemas de, no problemas, sino residuos estadísticos de la estimación, ¿sí? Y cuando nosotros borramos esos residuos estadísticos de estimación y traducimos esto a lo que se llama hotspot, punto caliente, o aquellos puntos donde se aglomera con una significancia estadística confiable la mayor cantidad de carbono almacenado en Nariño, entonces ahí ya nos quedó un poco más claro. Ese mapa lastimosamente no lo tengo acá, pero sí lo pudimos conectar con la siguiente observación. Fíjense, fíjense qué es lo que tenemos aquí ya para responder la segunda pregunta o para empezar a responder la segunda pregunta. Tenemos en rojo, estos polígonos rojos que ustedes pueden ver aquí, son centros poblados. El área, el perímetro y el área de esos centros poblados. Bocas de Satinga, La Tola, El Charco, Mosquera, Amarales, por supuesto Tumaco, Terán, Salahonda, como los más grandes a los que en el mapa se les puede poner el nombre, pero están todos estos otros puntos. Ahora, comparemos los dos mapas. En el lado izquierdo tenemos el carbono almacenado total. Recuerde que lo calculamos utilizando inteligencia artificial. Y del lado izquierdo tenemos los centros poblados. Creo que ya me quedan 5 minutos, así que voy a rematar con esto muy interesante, pero que se los voy a hacer a manera de pregunta. Carbono al sur almacenado total en los suelos del manglar y centros poblados. Fíjense ustedes bien y díganme qué observan. Si ustedes fueran los detectives de esta escena del crimen, ¿qué observan? ¿Qué es lo primero evidente que se les viene a la mente? Y los voy a leer en el chat, mientras yo descanso un poquito la voz. Lorena, bueno, yo no pensaba que lo iban a encontrar tan fácil, pero Lorena Ramírez lo encontró. Hay más carbono almacenado cerca a los centros poblados. Entonces, cuando nosotros aún no habíamos hecho la relación con los centros poblados, fíjense, nosotros veíamos acá el Parque Nacional Santianga y rojito, rojito, mucho carbono almacenado. La respuesta ahí de inmediato fue, hay más carbono almacenado en zonas de reserva, de Parque Nacional. ¡Wow! Está resuelto el problema. Hay que empezar a conservar más, hay que empezar a crear más zonas de reserva, porque eso es lo que permite que el carbono se almacene. Listo, estábamos felices, ¿ya? Y esto se iba incluso para un artículo en una revista así tipo Nature o Science. Bueno, no sé si tanto, pero hay un poquito por debajo de esas. Ya, listo, de reserva más carbono. Pero, momento, miren acá Tumaco. Tumaco no es una zona de reserva, pero está muy rojo. ¿Y Tumaco qué es? Un centro poblado con mucha gente, con actividades económicas que contaminan. Así que, momento, por ahí la respuesta no puede ser tan inequívoca. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Construimos un mapa con todos los centros poblados cercanos a los manglares y encontramos que, claro, pareciera haber una relación. Si uno sigue el ciclo, si uno sigue la dirección hidrológica, aquí todavía no lo hemos hecho, eso es algo que les voy a mostrar después, es lo que estamos haciendo a raíz de esta investigación. Pero si uno sigue río abajo, pareciera que el carbono se almacena más en zonas donde río arriba hay más poblaciones humanas.
¿Y qué fue lo que hicimos? Entonces, para empezar a responder esta pregunta, dividimos esto en segmentos, en 40 segmentos, y contamos en cada segmento el total de áreas como polígonos de centros poblados y el total de carbono almacenado en cada uno de esos segmentos. Y encontramos esta relación. Cuéntenme, ¿cómo la ven? Dice Lorena Ramírez, doctor Benavides, entonces la tala de esos manglares cercanos a zonas pobladas tiene mucho más efectos negativos en cuanto a efectos de cambio climático. En el eje X tenemos área poblada, medida solamente, y esa es una primera aproximación, esto no es una respuesta de causa-efecto definitiva, es solamente una primera aproximación. Área poblada, y en el eje X, en el eje Y, perdón, carbono orgánico en suelos de manglar almacenado de forma total en toneladas por hectárea. ¿Qué ven? Yo quiero que ustedes me digan qué es lo que ven ahí. Recuerden que esto viene de segmentar la costa pacífica colombiana en 40 partecitas y de cada partecita contabilizar el carbono total almacenado y el área total almacenada con algunas herramientas de SIG que son muy útiles, pero si bien no es una respuesta definitiva, ¿qué hipótesis nos permite general? Más zonas urbanizadas, más carbono orgánico almacenado. Claro. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo, ojo, cuidado, los manglares no tienen más carbono almacenado solamente por el hecho de estar protegidos, sino que tienen más carbono almacenado en aquellas zonas donde río arriba hay mayor densidad de poblaciones humanas. ¿Por qué? Porque las poblaciones humanas río abajo botan una cantidad de materia orgánica, basura, excrementos, comida, ¿ya? Y eso se va río abajo a los manglares y pareciera entonces, esto nos permite hipotetizar que hay una relación bien compleja entre la sociedad que vive, que contamina, el manglar que filtra y el agua que transporta para esta distribución de carbono almacenado que estamos viendo en Nariño. Entonces, es complejo. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Ya para finalizar. Lo que sigue y lo que estamos empezando a hacer ahora es construir unos modelos hidrológicos que nos van a permitir estimar aquí en los ríos, nos van a permitir estimar cuánto se transporta, por ejemplo, por el Patía, cuánto se transporta por el Mira, específicamente cada día o cada año, de materia orgánica, de calcio, de potasio, de carbono, etcétera. Y con eso nosotros vamos a confirmar si efectivamente esto que estamos viendo así a manera de un gráfico muy simple es efectivamente lo que está pasando. O sea, si el carbono de los manglares realmente es un resultado de la suma de lo que hay en el carbono más lo que viene de río arriba por efectos solamente naturales, más lo que viene por actividades antrópicas, entonces esto va a cambiar muchísimo la forma en la que entendemos los manglares. ¿Ya? Y habría que ver entonces cuánto de ese, con isótopos estables, lo vamos a hacer, cuánto de ese carbono proviene de actividades realmente humanas. Y entonces, ¿qué es lo que significa? En este momento no tenemos una respuesta, pero esta hipótesis abre una cantidad de investigación en la que vamos a tener tesis de maestría y tesis doctorales. Es más, si alguien de ustedes está interesado, me puede escribir al correo. Bueno, y aquí termina esta primera parte de la película que continuará en una trilogía posiblemente, en la que esperamos participar en el cuarto encuentro de investigadores del Pacífico y en el quinto también, para ver qué es lo que realmente pasó, cuánto realmente viene de lo natural y cuánto realmente viene de lo humano. Agradecemos al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, al Instituto Agustín Geográfico Agustín Codazzi por muchos de los datos que nos sirvieron para entrenar los modelos y gracias a ustedes por permitirme compartir estas ideas. Estoy muy contento de haberlo hecho, de haber interactuado con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, profe Iván. Pues invitar a todos
asistentes, si tienen sus preguntas, apreciaciones, comentarios frente a la intervención del profesor Iván, los invitamos a ubicarlas en el chat o pueden tomar también la palabra abriendo su micrófono. Entonces, les damos ahí un tiempo. Igual la conferencia fue muy dinámica. El profe hizo una participación activa con los asistentes a través del chat. Sin embargo, pues sí queremos también que ustedes nos den a conocer qué apreciaciones o preguntas tienen. Bueno, Carlos Hoyos tiene una. ¿Le parece, Dayana, si la leemos y yo trataré de contestarla? Listo, profe, la voy a leer. Dice, no sé si mi pregunta sea pertinente, pero me surge esta inquietud. Teniendo en cuenta la inteligencia artificial, ¿qué variables podrían escapar al modelo predictivo? ¿Qué se nos podría escapar para que los datos de pronto presenten alguna irregularidad? Es alarmante los cambios tan fuertes que se presentan en procesos relacionados con el medio ambiente. Bueno, es una muy buena pregunta, Carlos. Cuando uno trabaja con Machine Learning, que es esta subárea de la inteligencia artificial, uno trata de meter variables con dos filosofías. La primera filosofía es metamos variables en el modelo que tengan relación con los procesos biofísico-químicos que ocurren ahí, ¿ya? Porque, bueno, tiene que ver el pH, tiene que ver la cobertura, la biodiversidad, etcétera. Y otra aproximación es meta lo que pueda. ¿Por qué? Porque como los modelos de Machine Learning en el fondo pueden ser una caja negra que no tiene en sí misma propósitos explicativos, sino más bien predictivos, entonces métale que si le predice, entonces nos va a ayudar a tener un modelo entrenado para después poderlo desplegar. En este caso, nosotros preferimos una aproximación, la primera de ellas, que es metamos variables que tienen sentido biofísico-químico, ¿ya? Y justamente ahí pueden escaparse muchas. Por ejemplo, nosotros no metimos variables biológicas, no metimos la misma densidad de los manglares, no la metimos, no metimos riqueza del manglar en cuanto a número de especies, no la metimos tampoco. Por ejemplo, hay datos sobre riqueza de crustáceos, riqueza de moluscos, que tampoco las metimos. La misma urbanización no la metimos en el modelo, sino que después vimos que había una correlación con ellas. Y son en realidad muchas las variables que se pueden escapar cuando uno entrena un modelo de Machine Learning. Pero lo importante es que en estas primeras aproximaciones, como lo es esta, haya un buen performance, un buen desempeño. ¿Ya? Nosotros estamos en 80.2%, lo que es bueno, que nos sirve para empezar a desenredar un nudo que en realidad es muy intrincado, y esto es solamente la punta del iceberg. Pero sí, evidentemente, si usáramos alguna de estas variables que se nos ha escapado, el modelo podría mejorar y podría resolver este aparente problema, no aparente, este real problema de que tenemos puntos de muy alta concentración y puntos de muy baja concentración. Pero esto sí se resolvió un poquito cuando limpiamos los residuos estadísticos y pasamos de un raster TIFF con medición de carbono total almacenado por píxel y lo convertimos en hotspot de carbono almacenado. Esto se solucionó un poco. Si estás interesado de pronto en el artículo, si alguien está interesado en el artículo donde aparecen los hotspots, me pueden escribir al correo y yo se los puedo enviar.